Muchas gracias a los que os habéis quedado. No sé yo si esto de ponernos en el gallinero es una buena idea, pero bueno, gracias a la organización por darnos este huequito también para que algunos patrocinadores también hablemos. Bueno, el título de mi ponencia es Archivo electrónico, la implementación de un sistema de gestión de documentos de archivo, diagnósticos, retos y problemas, ¿no? Bueno, antes de abordar lo que es el contenido de la presentación, pues me gustaría presentarme, ¿no? Soy Fran Dodero, soy el jefe de productos de Albadoc. Albadoc, por si muchos no lo conocéis, pues es la parte de Barat, que me imagino que sí la conocéis porque es una empresa con bastante solera en el sector, la parte de Barat que se dedicaba a archivos, ¿no? Pues que desde el año pasado, justamente ahora hemos cumplido un año, pues la empresa pues, se ha dividido en dos. Barat sigue con la parte de bibliotecas, que siempre ha sido pues, su parte fuerte, ¿no? La ha comprado también un grupo de inversión extranjero y los socios fundadores, los propietarios de Barat, pues han seguido con la aventura de archivos, ¿no? Que siempre ha sido una apuesta de futuro. Y bueno, y ahora yo creo que se ha visto refrendada un poco por cómo está el sector y con toda la transformación digital de la administración pública, ¿no? Esta nueva empresa, Albadoc, está focalizada 100% en archivos, ¿vale? Es decir, nos hemos también un poco segregado para focalizar este esfuerzo y toda la dedicación tanto de nuestro software como de nuestros servicios profesionales que acompañamos a software en archivos, ¿vale? Esto os sonará mucho a los que trabajáis en archivos de estar siempre dependiendo de biblioteca, ¿no? Siempre ha habido una dependencia histórica de los archivos de biblioteca. Pues en las empresas pues también ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Porque siempre al final hemos sido un reflejo de nuestros clientes, en este caso, que es tanto archivos como bibliotecas, ¿no? Y es también un síntoma de la fuerza y de la autonomía que están tomando los archivos hoy en día, ¿no? Sobre todo a raíz de las nuevas leyes y de la transformación digital. No nacemos, llevamos un año, pero no nacemos de cero. Tenemos el bagaje de más de 20 años, yo creo que somos empresas pioneras en España, de más de 20 años, trabajando con soluciones de archivo, de software nuestro, de desarrollo propio, y con una mochila de clientes pues bastante pesada, ¿no? Es decir, tenemos una serie de clientes que nos hacen estar en una posición bastante fuerte en el mercado, ¿no? Y con ese bagaje lo que queremos es seguir siendo referente en el sector, ¿vale? Querer seguir siendo referente, renovando todas nuestras aplicaciones de archivo, ¿vale? Tanto archivo físico, electrónico y de difusión, como los servicios que acompañamos a ese software, ¿no? Que es un poco también lo que nos da valor. Y todo ello pues con los tres valores que siempre nos han caracterizado, con experiencia, con cercanía al cliente y con continuidad, es decir, de ser un seguro para nuestros clientes. Bueno, en la información que hemos repartido, si podéis visitar nuestra página web, pues ahí vais a tener más detalles sobre el software y sobre los servicios que ofrecemos, ¿no? Pues aportar una visión nueva, aportar, digamos, algo que sea original y no aburrir siempre con lo mismo, ¿no? En este caso, enseñando el software o explicando cómo lo hacemos, diciendo que somos los mejores, patatín, patatán. Lo que yo me he propuesto un poco a la hora de hacer la ponencia es elaborar una serie de reflexiones o de ideas que me gustaría compartir sobre pues como dice el título de la ponencia, ¿no? Sobre ese diagnóstico, retos y problemas que nos estamos encontrando a la hora de implementar el archivo electrónico a través de un sistema, ¿vale? A través de un software, ¿no? Es decir, no cuáles son nuestros problemas, sino lo que nosotros vemos desde el otro lado, que es también un punto de vista, yo creo que muy valioso para dar una visión general de cómo está la situación, ¿no? Y que sea algo muy práctico y muy real. Está un poco desordenado las ideas, pero yo creo que la idea es tener una idea general y luego hacer unas conclusiones. La primera idea es que la implementación de un sistema de gestión de archivos, nosotros la enfocamos como un proyecto continuo, un proyecto a largo plazo, a medio y a largo plazo. Es decir, el implementar un sistema de gestión de documentos de archivos no se puede contemplar como algo a corto plazo. Lo contrato, lo implanto y ya está, ya tengo el archivo electrónico. No. Esto es un camino más a largo plazo. Nosotros un poco, a mí me gusta hacer muchos símiles
es como si estuviéramos haciendo un recorrido por etapas, ¿no? En este caso, como si fuera un tour. El sistema es la bicicleta. Vamos a pasar por muchas etapas, por metas volantes, vamos a pasar también puertos de montaña con sus subidas, sus bajadas, y ahí vamos a tener pues rivales, vamos a tener competidores, vamos a tener compañeros de equipo dentro de la organización, que es lo que van a hacer que a largo plazo se tenga ese sistema, ¿no? Es una herramienta más, no es la herramienta, ¿vale? Muchas veces yo creo que cuando fracasa un proyecto de implementación de un software de archivo electrónico, como de un software en general, es pensar que el software es la solución, ¿vale? Y ese es el error. Una vez que se implanta un software, pues luego van a venir una serie de etapas en las que tenemos que solucionar los problemas que se vayan planteando en el ciclo de vida del software, nuevos requerimientos que van a surgir del tratamiento de la documentación electrónica. Pues sabemos que hay muchas cosas que todavía están en duda, sobre todo temas de preservación, de firma digital, de ciberseguridad, que hay que ir solucionando. Y hay que verlo más como un recorrido a largo plazo. Otra idea es que nos enfrentamos a una situación muy desigual, ¿no? en los archivos, es lo que vemos también, es decir, nos encontramos con un panorama muy dispar. Y esto va en función de unos factores como pueden ser los equipos humanos, es decir, conocéis un poco la problemática de los archivos en cuanto a personal, ¿no? Es decir, para implementar archivo electrónico, que es un salto enorme, un archivo necesita equipo humano, necesita recursos materiales, necesita también conocimientos, es algo que yo creo que todavía hay que consolidar, lo que es el conocimiento teórico de la parte de archivo electrónico, y luego, pues bueno, tanto las necesidades que puede tener una entidad y las expectativas pueden ser muy dispares en función de la organización, ¿no? Esto nos lleva también a ver que hay un riesgo de fractura de la realidad. Nosotros venimos aquí a un congreso nacional donde quizás, no sé si llamarlo élite, ¿no?, pero a lo mejor son gente que está más concienciada sobre la problemática, pero luego la realidad en muchos archivos, bueno, pues nosotros en las empresas que prácticamente nos pateamos bastante el país visitando los archivos, vemos que la realidad de los archivos es muy dispar. Es decir, hay archivos con muy buen equipamiento, con muy buen personal, pero hay otros que todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Entonces, la duda es qué archivo electrónico vamos a tener en el futuro, ¿no? Es decir, qué es lo que vamos a tener una situación muy dispar en función de los recursos de las distintas organizaciones. Vale. Otro factor clave a la hora de implementar un sistema de archivo electrónico vemos que es la existencia o no de un equipo multidisciplinar y que esté liderado, ¿no?, por personas que lo lleven a cabo. En este caso, el equipo, bueno, aquí podemos hablar, se ha hablado mucho en los congresos del cambio profesional, del perfil del archivero, ¿no?, de las nuevas facultades que tiene que ir adquiriendo. Yo no voy a ser el que ponga hoy la nube negra sobre la profesión, pero sí está claro de que tenemos que contar con un equipo que sea multidisciplinar en la entidad. Es decir, los archiveros solos no pueden acometer el archivo electrónico, y muchas veces lo que nos encontramos a la hora de implementar un proyecto, ¿no? Es decir, nos encontramos que está el archivero con su equipo, más o menos, y ya está, ¿no? Es decir, no hay una concienciación por parte de la entidad, por parte del organismo, de llevar a cabo esa implementación. Creo que también es muy importante aprovechar las sinergias con la empresa, es decir, con el proveedor. Si hay un proveedor en este caso de software, ¿no?, que es el que aporta la herramienta para llevar a cabo esa gestión. Nosotros llevamos ya bastantes proyectos en los últimos años de archivo electrónico, y donde vemos que hay una diferencia entre el éxito y el fracaso es en la sinergia que se produce con el cliente. Es decir, si hay una buena relación, si hay una buena comunicación, pues es un factor clave muy importante. Vale. Otra idea que aportamos es la de la solución integral, ¿no? Es decir, últimamente los proyectos que salen de archivo electrónico no solamente son de archivo electrónico, sino que es un motor dinamizador tanto del archivo físico como de la parte de publicación, de difusión en web de todos esos fondos documentales, ¿no? Eso tiene sus pros y sus contras, ¿vale?
decir, efectivamente tiene sus ventajas porque aprovechamos esa ola del archivo electrónico, que yo creo que todos nos hemos sumado a esa ola y como motor de cambio en el sector, y lógicamente vamos a aprovechar, o un archivo aprovecha pues para rescatar su archivo físico, para a lo mejor automatizarlo, sistematizarlo, integrarlo en una única aplicación, que creo que es un poco el viraje que se ha ido dando en los últimos años, ¿no? De no tener una aplicación de archivo electrónico y luego el archivo físico, sino que tenemos que tener ese archivo híbrido que va a estar ahí, ¿no? Es decir, que no va a desaparecer, y luego, lógicamente, pues darle difusión a todos esos fondos documentales pues, que tenemos en el archivo y que no hemos podido todavía, por X motivos, pues difundir y permitir el acceso, ¿no? Acceso que tiene que ser ya en web, ¿no? Si no, como que no existe, ¿no? Esa posibilidad de consulta. Negativo, aspectos negativos de buscar una solución integral a todo esto. Pues bueno, pues el buscar muchas veces el 3 en 1, pues lleva a que la calidad de la implementación se resienta, ¿no? Es decir, cuando tengo que hacer un trabajo que es inmenso de automatizar el archivo físico, el archivo electrónico, también publicarlo, pues todo eso, hacerlo con una escasez de recursos, de tiempo, pues eso lógicamente tiene muchas papeletas de estar condenado, ¿no? Luego, creo que por la inercia de casi todos, miramos más al papel todavía, es decir, muchas veces el físico nos consume más tiempo que el electrónico, ¿vale? Porque como todavía tenemos, yo creo que esa idea de que es tangible, pues nos hace que por inercia pues enfoquemos mucho, y esto nosotros lo vemos en los proyectos, nos lleve más tiempo incluso automatizar el archivo físico con sus migraciones, ponerlo bien, si está digitalizado, que la parte de archivo electrónico, ¿vale? Entonces, eso en tiempo se convierte en una cadena a la hora de acometer proyectos, porque al final tienes que ir a hacer un 3 en 1 a toda velocidad y te hace rehén de ese tiempo. Bueno, uno de los puntos siempre clave en todo proyecto es el de la integración, ¿no? La ponencia perfectamente podría haber sido solamente de la integración con otros sistemas, ¿no? Que ahora vamos a explicar. O incluso se merece, yo creo, que un congreso para hablar de la integración. La integración, ya sabéis, como está planteado archivo electrónico, donde toda la documentación electrónica va a llegar al archivo a través de unos tramitadores, de unos sistemas que van a ir tramitando toda la documentación, pues es un factor clave en cualquier proyecto de implementación de un sistema, ¿no? Es decir, es la pieza o la piedra angular del proyecto, ¿no? Aquí nos encontramos un escenario muy diverso en los proyectos, es decir, hay tantas integraciones como proyectos. ¿Por qué? Pues porque hay múltiples tramitadores, muchos sistemas que generan documentación electrónica ya, y todo eso tiene que desembocar en el archivo. Incluso dentro de un mismo sistema, por ejemplo, de otra empresa, algún sistema que tenga de gestión de expedientes, etcétera, pues nos encontramos muchas veces que hay incluso distintas versiones. Entonces, la integración que has podido hacer para una versión, pues resulta que ese centro o ese archivo tiene una versión a lo mejor más antigua, que te obliga a hacer una integración más ad hoc para ese proyecto, ¿no? Entonces, la verdad es que el tema de la integración se puede convertir en un hándicap para un proyecto, ¿no? Si el escenario no está muy acotado. Por esto nos deberíamos de plantear o de preguntarnos si realmente hay interoperabilidad, porque nos llenamos la boca de interoperabilidad, pero sí es verdad que se ha regulado mucho, es decir, a través del ENI, a través de las normas técnicas, a través del esquema de metadatos, se ha regulado mucho y sí, hay interoperabilidad. Es decir, en los proyectos se logra una interoperabilidad. La pregunta que quizás habría que hacerse es si es una interoperabilidad real y activa, ¿vale? O nos quedamos solamente en un traspaso de ficheros, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, aquí ya la verdad es que la cosa se complica, ¿no? Porque muchas veces en un proyecto, pues también vemos que para realizar una interoperabilidad más efectiva, más proactiva, pues se necesita también a otro actor que no es el directo, que no es en este caso el archivo. Entonces muchas veces crear esa sinergia puede dificultar el proyecto, ¿no? Y luego, otro tema que nos encontramos con la integración en los proyectos es que existen muchas dudas por parte del usuario, por parte del archivo, en cuanto a esa integración.
Es decir, hay muchísimas dudas y en todos los proyectos surgen las preguntas de, bueno, la documentación, ¿cuándo la tenemos que pasar al archivo? Nada más cerrar el expediente, cuando se tramita, debe conservarse durante X tiempo como un archivo de oficina y ya luego en una fase semiactiva pasar al archivo. Esas son las preguntas que siempre nos abordan. Hay respuestas, yo traslado cuáles son las dudas, ¿no? Y luego también, por ejemplo, si esos tramitadores o esas aplicaciones que generan la documentación electrónica deben guardar una copia de toda esa documentación, ¿vale? Yo creo que ahí sí hay mucha confusión todavía en el sector, que creo que está claro cómo debe de funcionar, pero bueno, que la idea es trasladar esa duda, ¿no?, que existe todavía. Voy un poquito más rápido. Clave también es que haya, para el éxito del proyecto, que haya una política de gestión de documentos electrónicos en la institución. Es decir, es un elemento clave, fundamental y obligatorio, por lo que implica, ¿no? Porque implica que ha habido un planteamiento transversal en la organización, que hay una implicación de todos los actores de la entidad y luego también porque hay una formación por parte de, en este caso, de los archiveros, ¿no?, del centro. Es decir, nos hemos encontrado con proyectos donde me pueden exigir a mí 200 certificaciones, pero luego resulta que no tienen una política de gestión de documentos electrónicos, ¿no? Se da esa paradoja. En los proyectos diferenciamos dos tipos de perfiles, ¿no? Y un poco aquí yo recogí la idea que ayer Sonia Crespo en su charla pues sostuvo, de los distintos perfiles que nos encontramos, ¿no? Nosotros, en cuanto a los proyectos, nos encontramos proyectos de perfil bajo y proyectos de perfil alto. Es decir, los proyectos de perfil alto es pues donde hay una política de gestión de documentos electrónicos, donde hay un buen equipo detrás, donde hay una concienciación, hay recursos y se elaboran pues unos pliegos, se elabora una licitación preparada, ¿no?, y a conciencia. Normalmente ese proyecto tiene muchas papeletas de que tenga éxito, ¿no? Pero luego nos encontramos, incluso muchas veces, cada vez menos, la verdad, ¿no?, pero sí estaba siendo como la mayoría, de buscar una solución rápida, es decir, una herramienta que sea la varita mágica. Y no tenemos pues ni recursos económicos, ni recursos materiales en cuanto a equipo, ni concienciación, ni formación. Entonces, ese tipo de perfil de proyecto está condenado al fracaso. Y bueno, ya como uno de los puntos finales tendríamos las dudas que hay a la hora de implementar un proyecto, ¿no? En este caso, las dudas que nos trasladan a la hora de implementar el proyecto. Ya hemos visto las dudas del tema de la integración. Existen muchas dudas también respecto a los metadatos, al trabajo con los metadatos, tanto los metadatos obligatorios que me vienen de todos, según el ENI, que me vienen de los tramitadores, porque hay mucha preocupación por parte de los usuarios, de los archiveros, de esta documentación electrónica la voy a poder luego localizar y encontrar como a lo mejor si estaba encontrando o localizando la documentación física con una descripción pues más tipo ISAG o más manual. Es decir, hay mucha preocupación, ¿no?, porque ahí está la importancia de la calidad del dato y la importancia de la integración, de establecer unos buenos metadatos para que en el archivo pues se tenga realmente un sistema luego para gestionar toda esa documentación, encontrarla, servirla, etcétera, ¿no?, que ese es el objetivo final. También hay muchas dudas respecto a los metadatos, qué hacer con los metadatos de firma, de preservación, etcétera, ¿no? Hay muchas dudas respecto a ese trabajo, ¿no? Que bueno, pues que con la normativa, ahora lo veremos, ¿no?, como uno de los retos es seguir trabajando la formación y la normativa, ¿no? Y también uno de las últimas bloques de dudas que siempre se plantean es cómo habilitar el acceso a la documentación electrónica una vez que ya se tiene implementado el archivo. Es decir, si me solicitan un documento, ¿cómo lo voy a servir? Porque, claro, ya nos cambia totalmente el modelo que teníamos anteriormente, ¿no? Conclusiones rápidas, 4 o 5 conclusiones. Pues un sistema de gestión de documentos electrónicos no es la receta mágica, no es una varita que lo resuelva todo, ¿no? Aquí estamos hablando de una receta ya compleja, con muchos ingredientes, donde el sistema es uno importante, es un ingrediente importante, pero se tiene que ver rodeado de otros más, ¿no? Se trata de un sistema que siempre tiene que estar en construcción continua, es decir, aquel que piense que yo implanto un sistema y ya está, ya tengo el archivo electrónico para X tiempo, pues no. Es decir, esto se trata de un sistema, siendo realista, de un sistema que tiene que ir pues creciendo, alimentándose, resolviendo las dudas que hay todavía
en el sector, ¿no?, respecto a muchos temas de archivos electrónicos, a la problemática que hay, pues realmente se está haciendo camino al andar. La importancia de la interoperabilidad, de que sea real y que sea activa, es decir, esto es realmente importante para que luego el dato venga bien, ¿no? Y luego dos temas que tienen que ver con una formación continua por parte de los actores y seguir elaborando pues toda una serie de normativas que sea precisa y realista, ¿no? Es decir, no normativa como a lo mejor hemos venido unos años de un exceso de normativas, sino que se vaya precisando y concretando toda esa normativa para que al final pues todos los actores tengan claro un poco cómo abordar este tema, ¿no? Y luego, por último, que debe ser una solución y un trabajo transversal. Transversal tanto vertical en una organización como horizontal en colaboración con otros actores, como puede ser en este caso los proveedores, ¿no?, o empresas que dan ese apoyo tanto con servicios como con software. Y nada, hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias por los que estáis y nada, estamos en el stand de abajo por si tenéis cualquier duda. Tenéis también nuestra dirección, nuestra página web, ¿vale?, que nos podéis encontrar y muchas gracias.